Bienvenidos a nuestro canal de reparacionmóvil.es. En este video os presentamos cómo cambiar la pantalla de este Xiaomi Redmi Note 10 5G. Empezamos a desmontar el dispositivo. Vamos a retirar la tapa trasera del dispositivo con la ayuda de herramientas de apertura. Primero vamos a utilizar una cuchilla metálica para hacer espacio y después aplicamos limpiador de pegamento e insertamos una tarjeta de plástico para despegar la tapa trasera. Giramos la tarjeta sobre el alrededor de la tapa para despegar el adhesivo y levantamos la tapa trasera lentamente. Vamos aplicando limpiador de pegamento y no forzar demasiado para evitar dañar los componentes del dispositivo. Y ahora vamos a retirar todos los tornillos del chasis. Retiramos la protectora de las cámaras y desatornillamos los dos tornillos de fijación. Retiramos la bandeja de la tarjeta SIM y vamos a desmontar el cuadro intermedio. Buscamos el punto más fácil de acceder con la pala metálica y no forzar mucho, ya que el cuadro es completamente de plástico. Desconectamos el flex del sensor de huella. Desconectamos el flex de la batería y vamos a calentar el dispositivo para aflojar el adhesivo de la batería. Retiramos la batería.
Desconectamos y despegamos el flex de la pantalla. Retiramos la carcasa protectora inferior y desconectamos el flex de la subplaca base. Calentamos el dispositivo a 80 grados Celsius durante aproximadamente 4 minutos para aflojar el adhesivo de la pantalla. Y ahora vamos a levantar la pantalla antigua del dispositivo. El proceso es similar que al retirar la tapa trasera. Hacemos espacio con una cuchilla metálica, insertamos una tarjeta de plástico, giramos la tarjeta para deshacer el pegamento y levantamos la pantalla lentamente. Separamos la pantalla antigua y vamos a limpiar los restos de pegamento antiguo. Retiramos el filtro guardapolvo de la pantalla antigua. A continuación vamos a empezar con el proceso de montaje del dispositivo. Retiramos todos los protectores de plástico de la pantalla nueva. Y ahora vamos a aplicar pegamento industrial sobre los bordes del dispositivo.
Limpiamos el filtro guardapolvo y la pegamos en la pantalla nueva. Pegamos la pantalla nueva y conectamos los flex. Colocamos el protector inferior y a continuación, colocamos la batería y conectamos el flex. Aseguramos que todos los flex estén conectados correctamente y vamos a colocar la carcasa intermedia. Colocamos la bandeja de la tarjeta SIM y vamos a encender el dispositivo para comprobar el correcto funcionamiento antes de cerrar la tapa trasera. Una vez comprobado el funcionamiento, vamos a atornillar todos los tornillos de fijación.
Calentamos la tapa trasera para aflojar el adhesivo y la pegamos. Y finalmente limpiamos los pegamentos sobrantes de los laterales del dispositivo. Espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.